Hola y bienvenidos nuevamente a todos nuestros seguidores de Pronijón. Acá ya tenemos, ¿cierto?, a los panelistas de siempre. Gonzalo Pulgar, un aplauso para él ahí, maestro. ¡Bravo! Tenemos también a Carlos Rosa, maestro de historia japonesa, ¿cierto? ¡Bravo! No, aplausos para él, aplausos para él. El día de hoy no se encuentra Yuri, ya tuvo un pequeño descanse, pero le mandamos muchos besitos, muchos cariños, y sé que nuestros seguidores también le mandan cariño a ella. Sí. Y hoy tenemos una entrevista bien importante. Nosotros siempre mencionamos el tema de dar apoyo, ¿cierto?, a todos estos emprendimientos, tal igual como no somos nosotros, para que se den a conocer más allá de las fronteras del país al que pertenecen. Entonces, hoy tenemos de invitado al creador, ¿cierto?, fundador y gestor de En Modo Kanji, a Juan Careaga. Un aplauso para él. Bienvenido, Juan. Gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, aquí estamos bien, con hartas expectativas. Y gracias por la invitación, bueno, lo primero. Así que aquí estamos, listos para participar. Sí, no, aquí se pasa bien, así que bien recibido todo. Bien, gracias. Sí. Oye, comencemos un poquitito. Dime, Carlos. Sí, no, estaba a agradecer también a Juan que haya tenido la posibilidad, ¿cierto?, de poder estar en el podcast y para que también todos nuestros seguidores, amigos en Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, sepan un poquito lo que es el modo kanji y cómo surgió, ¿cierto?, este emprendimiento, Roberto. Sí, de hecho, para comenzar con esta entrevista, me gustaría saber, Juan, ¿qué es el modo kanji, para que le comentemos, ¿cierto?, a nuestros seguidores, nuestros oyentes, qué es y cómo surgió este emprendimiento del modo kanji. Bien, bueno, gracias, es una muy interesante pregunta. O sea, primero quiero partir hablando de por qué es modo kanji, o sea, del nombre, modo kanji, ¿ya? O sea, y todo esto tiene que ver con una búsqueda personal de querer aprender japonés, ¿ya? Y a través de todo este periodo, de esta etapa de aprender japonés, siempre me di cuenta que yo tenía que ponerme en el modo de, hoy día tengo que estudiar, hoy día tengo que sentarme y pelear con hiragana y pelear con algún vocabulario, entonces ya tengo que estar en el modo de. Y por eso un día estaba sentado practicando unos kanji y dije, tengo que estar en modo kanji, me dije a mí mismo. Entonces, y de ahí quedó ese nombre en la retina acá. Entonces, cuando partí con este proyecto, que por eso lo puse en modo kanji, o sea, es una actitud, es una forma de enfrentar el estudio del japonés. Ya lo cual a veces, como dije, muchas veces tengo que estar peleando ahí con el no querer hacerlo o con la película que está ahí, etcétera. Entonces, eso básicamente, por eso sale el nombre. Y que lo que es básicamente es un proyecto, yo me gusta llamarlo un proyecto, en el cual me gusta difundir el idioma japonés a través, o sea, me gusta difundir el Japón, básicamente, pero a través de su idioma, ¿ya? Porque hay muchas formas, como me he dado cuenta últimamente, que se difunde el Japón. Por ejemplo, Carlos ahí puede decir referente a eso, pero me di cuenta que, y por interés personal, que el idioma tiene mucho que decir de una cultura. Desde muy, muy, muy temprano, cuando partí con japonés, que a todo esto es una anécdota porque partí con japonesa, ¿ya? Y me di cuenta que el idioma dice mucho de una cultura. Entonces, ustedes mismos que son, por ejemplo, que están con el Pronijón, o sea, hay muchas cosas que dicen que es ser japonés en general, y el idioma está, pero intrínsecamente de la mano con eso, ¿ya? Y somos, bueno, y ha derivado en una tienda en línea, y de alguna forma ahí estoy en la pelea, que no quiero que sea una cuestión nada más que un negocio esto, sino que siempre quiero darle el toque de que a mí me interesa el idioma japonés. De hecho, yo soy estudiante, estoy estudiando japonés todavía. Sí, mira, es interesante lo que tú planteas, porque una de las condiciones, porque todos sabemos, ¿cierto?, que el estudio del Japón o la cultura japonesa se desprende muy bien de un soft power que tiene obviamente el gobierno japonés en los últimos tiempos, ¿cierto?, que es conocidísimo como el Cool Japan. Y el Cool Japan, precisamente, mediante la Japan Foundation,
tiene el estudio de japonés como uno de los puntales para saber de Japón, para interiorizarse en el tema japonés. Es casi como una especie de segunda etapa, porque la primera etapa siempre te entra el anime, siempre te entra el manga, y después, o la música, y después viene el tema del idioma. Y el tema del idioma, ¿por qué? Porque tú quieres aprender cómo hablan los japoneses del anime, quieres entenderlo mejor, ¿cierto? Entonces empieza una segunda etapa, y esa segunda etapa, que es el idioma, es sumamente fuerte y es parte del Cool Japan. Entonces yo siempre digo que soy un producto del gobierno japonés, un producto del Cool Japan, porque mi experiencia en el japonés fue así. O sea, y es muy, 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 muy interesante el cómo el idioma se va traspasando, ¿cierto? Como un fenómeno cultural, pero también un fenómeno de la idiosincrasia de los países en las demás personas. Sí, Gonzalito, tú querías decir algo. Sí, pero me duele el diablo. No, sí, mira, que concuerdo con Carlos de que de hecho yo creo que todos los que estamos aquí somos como producto de esto del Cool Japan, porque yo igual me interesé al principio por juegos, anime y todo ese tema, y de ahí como que me nació la ganas de aprender japonés. Pero mi pregunta va más allá, pues, porque nosotros igual sabemos que lo tuyo es un emprendimiento que está igual que nosotros y compartimos, por así decirlo, el mismo target, no sé si será la palabra adecuada. Sí, sí. Y sabemos que igual es difícil todo este tema porque no hay mucha... No es tan grande como uno quisiera, ¿cierto? Entonces igual me gustaría saber qué dificultades has tenido al posicionarte con tu marca, que es Modo Kanji. Mira, para responder directamente la pregunta de Gonzalo, porque también me gustaría agregar algo de lo que dijo Carlos, directamente, ¿cuáles han sido las mayores dificultades? Ha sido el tiempo, básicamente, porque esto es algo que hago paralelo a mi trabajo. Entonces, por ejemplo, a sentarme y subir un post referente a un libro. No sé si ustedes han visto los posts entonces hago una pequeña descripción del libro, de qué se trata, lo cual significa sentarme y analizar el libro. Bueno, siempre he dicho desde el principio que todo lo que está a la venta, yo de alguna forma lo he trabajado. Ya creo que los primeros posts que puse en el Instagram, yo partí diciendo eso. O sea, estos libros yo los he visto. O sea, no significa que el libro que yo estoy vendiendo no lo usé, no, sino que básicamente lo conozco. Eso es básicamente. ¿Ya? Y una de las mayores dificultades ha sido el tiempo, como dije. Y ahora pensando ya en el emprendimiento en sí mismo, una de las mayores dificultades es el traer cosas de afuera. Ya, o sea, importar cosas a Chile, o sea, porque estamos en la cola acá del mundo, entonces siempre es muy lejos todo y es muy dificultoso traer cualquier cosa, entonces, y lento y todo ese tipo de cosas. Ya, esas han sido como las grandes dificultades. Ya, y tomando un poco de lo que decía Carlos, eso que ustedes son productos, ya, por del Soft Japan y todo eso. Mira, y como anécdota les quiero decir que yo partí estudiando japonés en forma autodidacta en mi casa, porque desde muy pequeño, por ejemplo, a mí me gustaba guardar los envases de chicle o de algún dulce, y cuando venía, por ejemplo, las instrucciones, estoy hablando mucho tiempo atrás, cuando todavía no venían 20 idiomas, venían 5, por ejemplo, idiomas, ya, pero me llamaba la atención el hecho de que ellos no estaban en español, eso ya me llamaba la atención. ¿Ya? Y luego con los años me fui interesando, primero partí con el chino mandarín, me interesó el chino mandarín porque era lo más extraño que yo veía en los envases. No era tan, por ejemplo, yo ya sabía que esto era alemán, entonces un día un amigo que viajó fuera del país, le dije, oye, tráeme un libro para estudiar chino porque tú sabes que me gusta, etcétera. Ya me dijo, yo te traigo algo. Bueno, pasaron los días, etcétera, y llegó un día y me dijo, mira, te encontré esto, y así me lo pasó, así que casi como me lo tiró, así, toma eso. Bueno, con los años después supe que lo había comprado así a la rápida en el aeropuerto, ya se acordó al final, casi subiéndose el avión, lo compró en el duty free. Ya después un día me confesó eso. Entonces, tengo que comprarle algo al Juan. Pues claro, voy a comprarle chuta, me metió y etcétera. Bueno, pero resulta que lo que me compró era un libro para viajeros en japonés. Entonces, y después con los años yo entendí que él simplemente vio palitos para acá, para allá y dijo, esto es chino. Vio letras chinas.
Claro, exacto. Entonces, y decía, claro, conversational something in Japanese, decía. De hecho, la portada estaba en inglés. Bueno, es un libro en inglés. O sea, solo lo agarró y se lo llevó nomás. Claro, de hecho lo agarró y yo ya veo la escena, entonces lo agarró, ya esta cuestión nomás, listo, salimos el cacho. Entonces así es como yo empecé con japonés. Chocolate eran más fáciles. Claro, posiblemente si le pido chocolate. Entonces, así es como yo empecé en japonés, miren, a través de, no voluntariamente, involuntariamente. Entonces me empecé a meter en japonés a través de este librito, empecé a aprender algunas frases, así bien a la fuerza. Y luego tuve la oportunidad de estudiar ya un poco más formal a través de una profesora de JICA. Ahora voy a responder lo que Carlos está diciendo, ¿ves? Los productos de lo que de esta promoción que hace el gobierno japonés. Entonces, en esos años que yo partí, por ejemplo, la JICA había llegado a Chile, habían llegado gente de JICA a trabajar en varios puntos del país, en la parte agrícola, en la parte ganadería, en la pesca, por ejemplo, y también promocionando la cultura japonesa a través del idioma. Entonces, en una de esas, yo vi un letrero un día por ahí en clase de idioma japonés y fui. Y bueno, nos inscribimos 14 personas. De las 14 personas había 13 que eran ultra manga anime fans. Y yo era el único un bicho raro que no había visto nunca un anime, no había leído nunca un manga. Llegué porque me gustaba el idioma. Bueno, y terminamos el curso y lo terminé yo solamente. Pero oficialmente lo terminé yo porque había otras dos chicas que lo terminaron también. Pero me llamó la atención eso, que los que les gustaba el anime, que se suponía que deberían estar ahí porque leían manga o sea, pero yo terminé porque... Y yo lo terminé, ellos no. Y eso con los años siempre ha sido como una tónica, ¿eh? O sea, mucha gente, como decía bien ahí Gonzalo, una dificultad es que presenta la gente. Llegan por el anime, llegan por el manga, como Carlos también decía, pero se quedan ahí en la superficie nada más. Ya cuando ya se dan cuenta que estudiar japonés requiere un poco de tiempo, requiere dedicación, mucha gente tira la esponja muy rápido. Sí. Entonces que a través de tuve esa experiencia, ese pequeño curso, y bueno, y a través de los años después me he ido interiorizando más la lengua, básicamente. De hecho, eso mismo que cuentas tú, Juan, pasó en el curso, porque nosotros estudiamos juntos en el mismo instituto, en el mismo año, precisamente, y la primera clase eran como 50 personas en una sala muy chica. Y la cosa es que fueron pasando los meses y ya quedaba la mitad. Y así con el tiempo, y al final muy pocos terminaron. Yo no terminé, de hecho, pero después sí. Sí. No, sí, o sea, en el caso, por ejemplo, mío, yo también estudié en el instituto. Era el eterno estudiante, pero la Yuli siempre me molesta, me dice, usted nunca ha sido estudiante, usted es colega, usted es profe, ya hago las clases de historia, pero como estudiante estaba desde el 2011 tomando cursos chiquititos, después cursos regulares, y la tónica era la misma, 50, 60 personas en el cuarto piso, me acuerdo, en el mítico cuarto piso, 40, 50 personas llena, repleta, prácticamente faltaban sillas para las primeras clases, y terminábamos 20, terminábamos 30 el primer año, 25, 30, el segundo año ya quedaban 15. Por ejemplo, en el cuarto año ya terminábamos 10. Pero no es por una cuestión de que a ver, el japonés en sí como idioma yo no lo encuentro difícil. El tema es que hay que tener disciplina. Y esa disciplina, de una otra manera, en los tiempos vertiginosos que tenemos actualmente, esa disciplina cuesta encontrarla. A mí personalmente también me cuesta encontrar la disciplina para seguir estudiando japonés. O sea, en los tiempos, porque la gente dice, pero ¿qué tiene? O sea, tómate una hora para poder estudiar, ya, pero esa hora no la tengo. Entonces es bien complicado el tema, no tanto quizá por la dificultad, en mi parecer, sino que por el tema de la disciplina. Y en ese sentido, por ejemplo, el instituto, ¿cierto? En el tema idioma, claro, ha tenido grandes partidas de estudiantes de japonés que comienzan precisamente por el tema del manga, del anime, y que después se dan cuenta que estudiando un año, estudiando 2 años, no cumplen las expectativas, por ejemplo, de leerlo sin subtítulos o de escucharlo sin subtítulos, y desertan.
pero desertan por el interés del manga y del anime, pero no saben que el japonés de una otra manera tiene varias fases, varios niveles de habla, y que ellos perfectamente al conocerlos podrían interpretar lo que dicen los autores, ¿cierto? O lo que dicen los personajes, pero no entienden, por ejemplo, la forma verbal que se ocupa, siendo que ellos conocen el verbo, pero no conocen, ¿y por qué lo dice así? ¿Y por qué lo dice así? ¿Por qué dice llameró? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿No es llame más? No. Entonces empiezan a hacer caldo de cabeza con eso y finalmente como que desertan el tema. Sí, hay una cuestión muy importante. Bueno, yo principalmente, igual que Juan, yo llegué al japonés, yo soy un producto del Cool Japan, o sea, a mí Evangelion para mí fue algo vital para poder entender, para poder adentrarme en el japonés, o sea, porque Pokémon obviamente estaba toda la traducción de Pokémon y todo lo que queráis. Lo mismo pasaba con los animes de los años 80 que llegaron a Chile en los 90, lo mismo, o sea, había traducción, estaba doblado perfecto, pero Evangelion para mí fue el punto culme que me dijo, no, mira, ¿sabéis qué? Si queréis cantar el opening como corresponde, tenéis que estudiar japonés. Es como eso, ¿cachai? O sea, es simple, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Sí. Oye, yo quiero mencionar dos cositas. Tres, mejor dicho. Una, claro, en la época de los 90 y todo esto, cuando llegó la animación japonesa a Chile y a Latinoamérica, ¿ya? Que se menciona de hecho en el libro de Carlos, y llegan por un tema de que Japón necesitaba reinventarse, necesitaba obtener una mayor ganancia, y para eso se vendió también a bajo costo. Le dejo esto como enganche, en el libro lo explican mucho mejor de cómo sucedió todo esto, así que pueden visitarlo, pueden leerlo. Es que el autor de ese libro es muy bueno, muy bueno. No, yo no le compro mucho ese pero digamos que sí. Cuando Roberto lo mencionó el libro, quedé con el bichito ahí, de hecho tengo muchas ganas de leerlo. Oye, sí, mira, yo te tengo una sorpresa, Juan, al final del episodio, pero es un spoiler nomás. O sea, es una sorpresa. Oye, y las otras dos cositas que quiero mencionar es de algo que mencionó Juan en su respuesta, que, claro, uno, para las personas que no tienen un conocimiento, toda Asia es China, ¿ya? O sea, o tú ves palos y es chino. Tú ves una persona que tiene sus ojos más rasgados, es chino, a pesar de que, claro, la diferencia de un país a otro para diferenciar a lo mejor es que uno tiene los ojos más rasgados, el otro más almendrados, pero para al que no tiene conocimiento, ese tipo es chino. Ese es chino, o sea, de Japón, Filipinas, China, donde sea, chino. Sí. Y lo otro es que, claro, el modo kanji nació por lo que mencioné igual, por ese interés en el japonés, ¿cierto? Y yo creo que es súper importante que, al igual como Pronihon, cuando tú tienes un proyecto o ya tienes algo formado, sea un colegio, un instituto, una escuela de idioma, etcétera, tienes que saber lo que estás trabajando, ¿ya? Porque si no, te complica mucho el trabajar a algún lugar sin tener el conocimiento de lo que están haciendo. Sí. ¿Ya? Es como que hoy llegues a enseñar matemática y eres profesor de lenguaje, o sea, 2 más 2 son 4 y de ahí pedalen ustedes solos, ¿ya? Entonces es bueno tener un conocimiento de lo que uno está haciendo. Quería acotar esas cositas. Sí, pensando en eso nuevamente y pensando nuevamente en la primera pregunta, o sea, cómo surgimos, o sea, cuando nuevamente voy a retomar mi experiencia con esto. Cuando recién partimos, las primeras clases, me acuerdo que eran las primeras fotocopias, incluso venían unas hojas de roneo, unos kanji en roneo, me acuerdo, unas hojas de roneo. Entonces eso me motivó a mí a decir, ¿por qué no poner en las manos de la gente que le interesa el idioma un material
primero original y de mejor calidad, porque es muy diferente ver los kanji todos negros, a veces sale más o menos la fotocopia, a ver el libro original. Oye, pero esa es población de riesgo por Juan, no podéis. Yo también soy de la página Roneo, yo también soy de la hoja Roneo, esa que pegoteáis los dedos en la página Roneo y cambiaba color. ¿Te acordás? Sí. Entonces, pensando en eso, es porque yo me motivó al proyecto del modo kanji. Sí, no, es sumamente interesante y ahí yo quiero ser también bien sincero, o sea, es un gran esfuerzo, una gran dedicación y también un gran agradecimiento en modo kanji, porque yo personalmente, y aquí vamos a ver un poco el tema en la pregunta que te puedo hacer, pero en ese sentido yo agradezco mucho en modo kanji por traer cultura, traer idioma japonés a Chile. Es muy complicado traer libros de japonés a Chile. Tú tienes que, claro, sí, existen las páginas de siempre, pero en ese sentido no es un nicho especializado en idioma japonés. Entonces, y específicamente tú tienes la experiencia, como en modo kanji, de traer las cosas sabiendo lo que traes, porque también es un tema sumamente también mercantil. Vamos a traer 200.000 libros de esto, pero si tú ni siquiera lo has ocupado, lo vas a intentar vender, claro, la gente va a decir, japonés, lo compro, pero no va a tener ni la más menor idea de poder ocuparlo. En ese sentido, es sumamente agradecido de eso, o sea, porque ahí lo que tú contaste también anteriormente, de que todo el libro que tú vendes es un libro que ha pasado por tus manos, en el sentido que tú sabes lo que hay. El 90% de los libros que tengo los he usado yo me he sentado y he hecho los ejercicios y sé de qué se trata, ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, pensando lo que decía Roberto también, bueno, tú lo reafirmabas. Por ejemplo, es una pregunta muy común que me hacen las personas que se acercan al modo kanji. ¿Y de qué se trata el libro? Claro. ¿Qué trae? ¿Me sirve? Okay, ¿qué puedo lograr? Incluso preguntas un poco más específicas. Entonces, sí. Me tomo el tiempo y respondo. Y muchas veces la gente me sorprende, porque la gente se sorprende de que yo le responda así, o sea, sí, valga la redundancia. Sí, pues hay un tema ahí que quería profundizar, porque, por ejemplo, ¿qué libros puedes traer tú, o cuál es tu criterio, cierto, para buscar los libros que traes en el modo kanji? Y cuál también es el perfil de comprador de estos libros o de la papelería de modo kanji, porque recordemos, y ahí vamos a colocar en el Instagram en el Instagram, cierto, de Pronijón, y en el caso de la recomendación en Spotify vamos a colocar, cierto, tu arroba en Instagram de modo kanji, porque no solamente vendes libros, sino que también vendes papelería, cierto, de modo kanji, lápices, sí, pizarritas, cierto, y también, o sea, ¿cuál es el perfil del comprador de esos libros? ¿Qué preguntas o qué dudas frecuentes pueden tener? ¿Y qué libros tú puedes traer también? Porque no puedes... Mira, quiero profundizar bastante en eso que dices tú, Pire, y no quiero, en este caso, tomarme el micrófono, sino es que hay mucho paño que cortar aquí en este tema, porque mira, cuando decimos libro es bien amplia la palabra, o sea, uno piensa en libro y inmediatamente te ves entrando a una librería, ¿no es cierto? Y una gama de elementos y artículos adentro. Pero, por ejemplo, cuando yo hablo del proyecto con gente que me pregunta, digo que somos una librería en línea. Cuando digo librería, yo quiero tomarme solamente conectarlo con estudio. ¿Sí? ¿Ya? Cuando digo librería en línea, digo con estudio. Y esto significa no papelería, como lo decías tú. Por ejemplo, ya tomar un cuaderno, y un cuaderno que venga grillado para que tú puedas hacer el kana, por ejemplo, lo puedes hacer de arriba a abajo, o de izquierda a derecha, ¿ok? O venga grillado de tal forma que puedas buscar el equilibrio, como hablan los japoneses, buscar el equilibrio del kanji, que quede bien enmarcado, que quede bien cuadradito. Claro. ¿Ya? Entonces, son cosas bien específicas las cosas que traigo. No traigo cuadernos por traer cuadernos, ¿sí? Por eso me voy a May y me traigo 100.000 cuadernos. Exacto. No sé si se entiende el punto, ¿ya? Sí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que yo presento en el Instagram,
Son cuadernos, bueno, a veces, por ejemplo, presento un set, digo ya un cuaderno con un tarjetero, por ejemplo, un Van Gogh, por ejemplo, y unos pocos lápices, a veces con punta tipo pincel, etcétera. ¿Ya? Bueno, porque a todo esto, entre todo mi periodo de aprendizaje, me interesó mucho me ha interesado mucho la escritura en general. ¿Ya? Por ahí practiqué árabe un tiempo también, practiqué griego también, ¿ya? Y el hecho de practicar, por ejemplo, las lenguas orientales del lejano oriente, ya sea chino, japonés o coreano, ya también anduve metido en los coreanos un tiempo, me ha llevado a que existe algo más que la caligrafía, por ejemplo. He descubierto eso, porque todo el mundo dice caligrafía, inmediatamente piensa tinta, papel arroz y pincel. Bueno, en el japonés tenemos algo que se llama el bimoji. Bimoji, que es la letra bonita, que es cuando escribimos con un lápiz, por ejemplo, ya, y un lápiz tipo pincel, y tú te das cuenta que en el Japón esto es un gran mercado. O sea, es como lettering. Entonces, claro, el lettering, claro, como el lettering en inglés, claro. Entonces, es un mercado pero enorme. Entonces, de alguna forma yo he tratado de meterlo con el modo kanji. No ha encendido todavía, no ha enganchado, pero estoy ahí peleando. Y parte de eso es que yo he traído los cuadernos, por ejemplo, los lápices, para que la gente se vaya. Entonces, yo siempre voy ese paso siguiente y trato de hablar con la gente que se interesa. ¿Ya? Sí. Entonces, traemos los libros de gramática, traemos los libros de enseñanza, por ejemplo, del japonés del día a día, etcétera, que tiene CD, que prepara para un examen, pero también queremos abarcar esa parte, porque lamentablemente la tecnología ha hecho que muchos japoneses hoy día se estén olvidando de escribir, y muchos escriben simplemente en el teclado del celular. Claro. Es un problema gigante que leí hace un tiempo atrás, que lo está teniendo en China también. Mucha gente ya no se está olvidando cómo escribir. ¿Qué trazo va después de este otro trazo, por ejemplo? Entonces, incentivar eso en la gente que está estudiando, si está iniciando en el japonés o que ya te lleva un tiempo, conlleva meterte más en la cultura. Sí. Del mnemonics, por ejemplo, que se habla del kanji, del mnemonics, de cómo se forma. Por ejemplo, el bimoji para mí ha sido un campo de descubrimiento muy interesante. Sí, tiene mucha razón en eso. Es otro tipo o sea, quiero decir, target, cierto nicho, que la gente está empezando a relacionar, ¿cierto? El lettering, por ejemplo, con el mandala, y en ese sentido también tiene mucha conexión desde el punto de vista, ¿cierto? Del kanji, por así decirlo, o del shodo, como también se expresan en algunos talleres culturales. Roberto, hacemos una pequeña pausa para ver a nuestro fiel, ¿cierto? Auspiciador Bon-Yari. Vamos a la pausa y volvemos en un segundito. Ya. Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño: convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido. Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Bon-Yari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguelos en sus redes sociales, Bon-Yari.oficial en Instagram y en su página web, bon-yari.cl. ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura? Oye, no se pueden perder el primer capítulo. Oye, muy bueno. Bon-Yari.cl. Está genial, viejo. Qué tremendo cliffhanger me dejaron. Yo soy un privilegiado porque el creador del manga y todo el equipo creativo, yo lo conozco. Entonces, oye, pero para que sobrarse. O sea, es lo que hay. Ya, o sea, yo en realidad yo soy un ente, ¿cierto? Mira, sabéis que podía hacer esto otro, y dice, mira qué bonito, lo vamos a ver. Y ahí estamos, ¿ya? Pero no, maravilloso. Bon-Yari es la obra, ¿cierto?, creativa de Alexander Cerda, que le mandamos muchos saludos. Esperamos también tenerlo pronto en el podcast de Pronijón, hablando, ¿cierto?, acerca de Bon-Yari y de este manga
chileno, ¿cierto? Pero latinoamericano también, ¿ya? Sigamos, Robertito, tú tienes una pregunta para Juan. Estamos hablando con Juan Cariaga, gestor, ¿cierto? Y creador de Modo Kanji, y nos está dando muchos tips, ¿cierto? Acerca de cómo poder profundizar en el idioma y también sus gustos, sus pasiones, por así decirlo, en el idioma japonés y en este emprendimiento que yo lo encuentro maravilloso, Robertito. Oye, sí, de hecho, el tema que tú mencionaste hace unos minutitos antes de la pausa, que llega una persona acá a vender libros de japonés, es maravilloso porque tú la verdad no lo encuentras, o sea, tienes que comprar fuera, es la opción que tenías, y bueno, que ahora tú tengas una opción de decir como, oye, ¿sabes que necesito tal libro? Y pum, mañana lo tienes, o durante la semana lo tienes, o sea, es maravilloso. ¿Cuál es el plus que yo encuentro que agrega Modo Kanji? Es que te entrega como con un sello así como de calidad, así como, mira, este te va a servir, ¿cachai? Claro. Entonces, aparte, viene recomendado de cerca, y como decía Juan, él mismo te explica, no, esto te sirve para esto. ¿Qué mejor, cachai? Porque uno de repente compra en Amazon y se pregunta, escucha, ¿me servirá? ¿Será bueno, cachai? En cambio, aquí ya es más personalizado, este te va a servir. Y eso es el medio agregado. Sí, claro. Sí, Gonzalo, y tienes razón, disculpa, Roberto. Sí, mira, lo que quería agregar con eso, que ahora el asunto que está pasando con la pandemia, para mí ha sido muy difícil, porque siempre que entrego un libro, una bolsita con libros, siempre los ponemos en una bolsita. Para mí no hablarle a la gente me es muy difícil, porque lo entregamos con la distancia social, gracias por la compra, pero siempre me gusta dar recomendaciones. Por ejemplo, una de las cosas que hacía hasta antes de la pandemia, me tomaba unos minutos ahí donde entregamos en el metro. ¿Y dónde estás estudiando? Estoy estudiando aquí y allá. ¿Y cómo vas? ¿En qué lecciones? Porque yo conozco, por ejemplo, la mayoría de las series, tanto el Genki como el Mina no Nihongo, Marugoto, las conozco bien. Entonces, sé que cuando me dicen, estamos en la lección 13, estás viendo esto, ya sí, conoce. Entonces la gente se da realmente cuenta que esto es verdadero. Ya, otra cosa también que quería mencionar, que cuando, por ejemplo, con las dificultades, era para posicionarnos, convencer, no sé si convencer es la palabra, pero hacerle ver a la gente que esto era de verdad. Recuerdo una de las preguntas típicas que tuvimos al principio, era así, si usted no se va a correr con mi plata, me dijo una niña una vez, me dijo, otra chica me dijo, oiga, pero yo encargué algo y no me llegó nunca, me dijo otra chica cuando estaba recién partiendo al principio. Después llegó un chico y me dijo, son de verdad, me dijo un día, y le entregué un libro en Los Héroes. Son de verdad, sí. Entonces, y de alguna forma me costó lidiar con eso al principio, pero a través del tiempo he ido entendiendo el porqué. O sea, hacer, por ejemplo, porque Instagram está ahí, ¿no es cierto? Se ven las fotos y todo, pero no me ven a mí, no me ven la cara, no ven mi persona. Pero a través del chat siempre trato de inculcar, o sea, perdón, no sé si inculcar, de transmitir eso, de transmitir la seriedad. ¿Quiénes somos en Modo Kanji? Yo voy a contar una anécdota. Sí, yo voy a contar una anécdota. Yo soy, ahora me convertí en un fiel cliente de Juan. Cuando yo llegué, porque yo estaba manejando, no tenía tiempo para estacionar, ¿cierto? Y aparte en tema de pandemia, es súper difícil, porque estáis con la mascarilla, ¿cierto? Yo incluso manejé con guantes de vinilo, porque soy súper, tengo el síndrome de la cabaña. Entonces, y más encima estaba mi hijo atrás. Porque también para sacarlo de la casa un rato para que vea el paisaje por último, pues no salió de la casa en 6 meses. Entonces, ya, partí, ¿cierto? Me encontré con Juan me pasa una bolsita. Y digo, qué rico, qué bueno. Ya, quedamos aquí, ya, no hay problema, cuídate, que estés bien. Chao. Me fui, po. Pero te faltó agregar que te faltó agregar ahí que te la pasé por la ventana. Tú no claro, me la pasó por la ventana, claro, a 1,5 metros, 2 metros de distancia, ya perfecto. Juan también tenía todos sus implementos de salubridad, ¿cierto? Su pantalla de ¿qué es lo que es esa pantalla? Un face shield. Un face shield, ¿cierto? Con mascarilla incluso, o sea, todo súper. Y me pasó la bolsita por la ventana, ya, listo, no hay problema, hasta luego, pa.
¿sabes que recorrí unos 5 kilómetros en el auto y recién me di cuenta, oye, la bolsita, y recién pensé, oye, tanta es la confianza que me dio Juan que yo no vi la bolsa hasta que me acordé que tenía una bolsa al lado. ¿Cachai? Pero ese es un punto muy, muy clave, porque es un punto de la confianza, es el valor agregado que te da en modo kanji. Es el valor agregado, o sea, tú sabes que si tú compras algo en el modo kanji, te va a llegar eso en las condiciones perfectas de las cuales Juan te dice que llegan. ¿Me entendí o no? O sea, yo no vi la bolsa hasta cuando me di cuenta, hoy tengo una bolsa. O sea, yo obviamente entusiasmado por todo lo que compré, unos cuadernitos de Pikachu, unas tarjetitas, una pizarrita, el libro de kanji 700, maravilloso. Entonces yo, claro, fanático, podía haber visto la bolsita al tiro, pero sabes que no la vi y no me di, y fue algo tan reflejo, tan no sé, sí, tan reflejo, tan instintivo, que dejé la bolsita al lado y no me di cuenta hasta que recorrí 5 kilómetros. Ah, mira, tengo una bolsita. Y en una roja, debo decirlo, pues que, uy, qué buena. Habían hasta dulcecitos, viejo. ¿Cachai? ¿No? ¿Cachai el gesto? Entonces, yo creo que eso a mí me compró. Eso a mí me compró todo. O sea, yo en ese sentido sumamente responsable la compra, sumamente profesional, te da la confianza suficiente, porque claro, el tema deposito, voy a depositar, oye, pero ¿qué pasa si no llega? ¿O qué pasa si, como la mayoría de algunos libros ya vienen con 30, 40 páginas en blanco? ¿Cachai? Chuta. Entonces como que al final, claro, y lo veí, y como está todo apurado, chao, y al final te joden con eso. Entonces, pero sabéis que no, sabéis que es sumamente. Quizás agregar ahí con el relato que tú estás diciendo, Carlos, que te pasé la bolsa por la ventanilla del pasajero. Sí, te podía haber ido así, chao. Entonces, o sea, no, es sumamente una compra sumamente de confianza, y eso es lo que uno espera, porque también el postventa o el desarrollo de la compra no necesariamente apretar botones, ¿cierto? O teclear transferencias, sino que la persona que te está vendiendo un producto, que en este caso es cultura japonesa, que es idioma, sepa de lo que está vendiendo, te pueda aconsejar, y tú también puedes tener la confianza de que ese tipo no te va a joder. Como lo que sucede en otras cosas, ¿cachai? Incluso con instituciones que dicen lo que son y al final no dan ni la mitad de lo que ofrecen. Entonces, en ese sentido, Juan es, pero increíble. O sea, yo recomiendo en modo kanji. Oye, en ese sentido, por ejemplo, tenemos mucho que recorrer nosotros como sociedad, porque todo esto lo aprendí en mi experiencia estando en el extranjero. O sea, entonces, y siempre tenemos la tendencia a copiar cosas, ¿no es cierto? O bueno, en realidad es natural eso entre los seres humanos, copiar cosas, mira cómo lo hace él, y algo. Por ejemplo, este mismo podcast que estamos haciendo porque nosotros estamos promocionando la cultura japonesa, el idioma es uno de ellos, entonces la gente quiere replicar eso a través de su estudio particular, etcétera, okay, uno le recomienda un anime al otro, entonces, etcétera. Pero por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta estando afuera es que la gente cuando tenía este tipo de emprendimiento, eran ellos, la persona era el representante primero, antes que el logo o que lo que se estaba vendiendo. La persona era el primer representante del emprendimiento. Entonces yo dije, cuando lo vi, dije, pero qué importante. Entonces, por ejemplo, como digo, yo voy a dejar un libro, yo trato de entablar una conversación con la persona, tener un contacto. Sí. Que vean que esto no es simplemente pásame la plata y yo te paso el libro, no. Por eso, como dije delante, vamos a May o vamos al centro de una librería, y me ha pasado en librería que he entrado incluso en librerías grandes acá, de bien establecidas, que he salido ofuscado de adentro porque la atención ha sido mala, no me han respondido las preguntas, o sea. Entonces yo dije, no, o sea, estoy promocionando en este caso cultura, y la cultura significa que nos vemos la cara y conversamos un rato. Sí, pues. Sí. Mira, yo voy a hacerle una pregunta a Juan, pero antes de eso una acotación. Yo, por ejemplo, le compré ahora 4 libros
¿ya? Cuando se los compré tenía solamente 2, si no me equivoco, hace poquitito le llegó el otro, y pasa esto de la confianza, o sea, están los 3 libros y yo perfectamente podría decir como ya los voy a buscar al tiro porque no me vaya a hacerle eso o perder, y yo voy y le digo no, pero esperemos que llegue el otro libro y cuando ya estén los 4 yo los voy a buscar, o sea, no hay ningún problema en eso. Y claro, y eso va relacionado al tema de la confianza que se genera y la seguridad que se entrega, ¿ya? Y esto no es para hacerle como una sobrepromoción al modo kanji, no, para nada, sino que es la realidad de lo que uno siente cuando trabaja, cuando trata con Juan en la tema de compra. Además que con Juan anteriormente igual ya habíamos conversado por una videollamada, estuvimos conversando un buen tiempo y te transmite esa seguridad. Y entonces por ese lado muy recomendado. Y también en este mismo tema de los libros hay 2 puntos que me gustaría mencionar, que es el Kanken y el JLPT, ¿ya? Que yo he visto que en tu página tienes los libros, pero esto va relacionado a qué te preguntan las personas que buscan estos libros y qué tips, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones le das tú a esas personas que buscan, ya sea dar el Kanken o el JLPT o ambos? Mira, dividámoslo el GLPT con el Kanken, por ejemplo. El GLPT, la gente que se acerca por los que el 90% el que quieren rendir el N5, el primer nivel. Y las preguntas básicamente tienen que ver con cuántos kanji entran, por ejemplo, ¿ya? Y entonces ahí es cuando entran a correr los libros de kanji que tenemos promocionados allí. ¿Qué puntos gramaticales más difíciles? Porque siempre la pregunta más típica, ¿qué gramática, o sea, cuál es la gramática más difícil del nivel 5 en este caso? Ya, entonces esas son como las preguntas más típicas. Ahí segundo, a veces me preguntan cosas, si lo rinden en Chile, por ejemplo, y cuánto vale. A veces me han preguntado el valor, por ejemplo. Y eso mismo me lleva a actualizarme constantemente, estar revisando bueno, aquí de hecho al lado de mi computadora aquí tengo el teléfono y el correo de la persona ya en la USACH, ¿ya? Y está revisando actualizando los datos que tengo referente al valor y todo eso. Como digo, me ha preguntado incluso hasta el valor del... ¿ya? Y pensando ya en el GLPT, pero en forma general, ¿qué libro me conviene más? Ya llevo tanto, por ejemplo, se me acerca la gente, esto es muy recurrente esta situación, llevo tanto tiempo estudiando y quiero rendirlo a fin de año, ¿qué libro me recomendarían para reforzar? Entonces ahí cuando, por ejemplo, ocupo mi expertise de estudiante también. Entonces la primera pregunta, ¿dónde te sientes más débil? ¿En la parte auditiva, en la parte gramática, en la parte vocabulario, en la parte... ¿Y qué libro recomendáis? Ya. Entonces, por lo general, si alguien me dice estoy débil en la parte auditiva o no, la parte auditiva para mí es fuerte porque veo harto anime, entonces yo le recomiendo inmediatamente, a ver, ¿cómo estamos en gramática? En gramática estoy débil. Entonces ahí yo le digo, ya, inténtalo con este, por ejemplo, con este otro. Ya. ¿Y tú quieres un nombre específico? Pero ya. Sí, por ejemplo, yo estoy, por supuesto. Por ejemplo, a mí, mira, yo te voy a decir, para el N5 yo ocupé el Soumatome, por ejemplo. Ya, en aquellos años lejanos, cuando yo di el N5, el Soumatome a mí me ayudó. Pero yo no sé, por ejemplo, o sea, a mí en sentido me ayudó porque igual estaban bien en audio, yo fallaba mucho en vocabulario en ese tiempo. En kanji yo era perfecto, o sea, impecable, aparte porque me había hecho Yuli Sensei, un saludo a ella, cariñoso. Me había hecho Yuli y ahí ya yo aprendí mucho con ella y con Marcela Sensei también. Entonces, hay libros que de una u otra manera, incluso hasta la interfaz, hasta la forma de la diagramación te ayuda. Entonces igual es complicado ver eso, por eso te lo decía. Ya, ok, mira, por ejemplo, para entrar en materia por ejemplo, uno de los libros que más recomiendo, ya, que es este que se llama dame un segundo que aquí lo tengo, Los Unicom, no sé si lo ubican. Sí, los Unicom. Libro chiquitito. Exacto, chiquitito pero bien gordito, ya. Sí. No tiene bastante ejercicio, tiene muchísimos ejercicios específicamente, ya. Sí. Por ejemplo, el Yomu del Unicom, el Yomu es muy bueno, ya, para justamente para trabajar vocabulario y trabajar puntos gramaticales,
Mira. Cuando Roberto se da vuelta es porque está buscándolo. En el claro. Y el resto los tiene todos, los colecciona, loco. Los colecciona. Yo creo que son como láminas, son como tazos. Claro, como los Pokémon atrapan. Claro. Pero estos se vienen ya para el siguiente test. Claro, ese es el N3. Sí. Ahí Roberto nos está mostrando sus libros, está pavoneándose de todas las cosas de japonés que tiene. Ya. Una bandana. Ya. Pensando un poco más, dejando la parte auditiva de lado, por ejemplo, los Nihongo, dame un segundo, creo que estos son los Nihongo 500. ¿Ya? Los Nihongo 500 ya también son bien buenos, porque lo bueno y lo curioso de esta serie, que te presenta por una cara de la hoja la primera parte, el uso del vocabulario o el uso de la partícula, y después el uso gramatical, y al otro lado te da la respuesta y te da la explicación del por qué esa tuviste buena o está mala. Entonces, por ejemplo, en la parte de vocabulario, cuando manejan, por ejemplo, los adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, te dice por qué este sí, por qué este no, y te da esta explicación, ¿ya? Entonces, o te repasa el punto gramatical, por qué esto funciona de esta forma o funciona de esta otra forma. Los Nihongo 500 los encuentro muy, muy buenos si tú estás apremiado en el tiempo, por ejemplo. Ya, si te preparaste un año, estudiaste un año en un instituto o en forma autodidacta y estás apremiado de tiempo para dar el GLPT, yo los recomiendo los Nihongo 500. El otro, el Unicom, es para sentarse un poco más en forma más paulatina. Yo me pongo para un año, por ejemplo. Ahí Roberto mostró la serie de los N3. Ya, eso en forma más paulatina. Eso te sienta y tienes que procesar un poco más. Ya hay un poco más es más paulatino, más lento la presentación de los contenidos. A ver, déjame otro. Y por ejemplo, también ahí también pesa mucho, claro, el tema de ser el 5. Igual tú no puedes mostrar tanta, o sea, mostrar cierto o ver directamente de un libro que sea de una diagramación que también sea complicado, porque estamos hablando del N5, del nivel inicial. Entonces, por ejemplo, el 500, Nihongo 500, es maravilloso porque, claro, te explica, ¿cierto? En una parte te da los ejercicios, en la otra te explica la respuesta, por qué es así. En el caso, por ejemplo, del de Unicom, ¿cierto? Del N5 del de Unicom, también, o sea, te da mucho ejercicio, pero en la parte de atrás del Unicom aparece todas las reglas verbales, todas las partículas, todo lo que... Los apéndices que se llaman. Los apéndices, claro. Tiene apéndices. Claro, tiene apéndices en el caso por de vocabulario. Exacto. Por gramática y por kanji. Claro, también en el caso de los vocabularios, por ejemplo, también el tema del Nihongo 1000, ¿cierto? Del N5, ¿cierto? El 1000, el 1500 para el N4. Ahí Roberto está corroborando si es verdad o no. Sí, pues no sé, mira, pues, imagínate, si yo digo algo y el Roberto así hace, espera un poquito, se da vuelta y pesca el libro. ¿Sí? ¿Este está hablando de este? Oye. No, pues ya. Oye, pero ya, por Roberto. Estáis atacando solo porque no se ve tu biblioteca atrás. Sí, yo tengo una obsesión por los libros, pero ahí está, mira. Muchísimo. Mira, ese es el que está hablando. Ese mismo. Exacto. Que lo trabajamos con Gonzalo años atrás. Sí. Mira, mira qué interesante. Interesante. Sí. Y también, por ejemplo, es muy bueno el libro directamente de la Japan Foundation, que es el N5 de la Japan Foundation, que tiene sí, ¿cierto? La serie de ellos, claro, la serie de ellos, sí, que cubre todos los N5 until N1. Y que de una otra manera tiene las pruebas de años anteriores, entonces de ahí directamente te nivela a lo que te pide la prueba. Sí, los libros de la Japan Foundation básicamente son mock exams, como se llaman en inglés. Ya son exámenes de alguna forma, como decías tú, de años anteriores, pero no necesariamente que son el del año 2019, sino que toman ejercicios de distintos ejercicios de... Eso es lo que hacen la fundación en este caso, que es lo mismo que pasa con TOEIC, por ejemplo, en inglés. No es que toman el examen completo, toman ciertas partes nada más.
o en IELTS, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, la Japan Foundation hace eso, toma ciertos ítems de exámenes anteriores y hace este libro y lo saca año tras año. Lo bueno de esto es que tú, por ejemplo, si eres bien metodológico en tu trabajo, tú te puedes tomar el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la parte listening, en la parte auditiva, tú te puedes tomar el tiempo real que es del examen. Lo mismo en la parte gramática, en la parte el COI, por ejemplo, en la parte vocabulario. En ese sentido son muy, muy, muy buenos. Pero, por ejemplo, para estudiar, básicamente, si quieres profundizar en algún punto gramatical, no traen gramática, por ejemplo, no traen específicamente cómo trabajamos este vocabulario en base a este tópico, por ejemplo, la familia o la naturaleza. No. Simplemente son mock exams, eso nada más. Pero muy, muy bueno. O sea, su función al fin y al cabo es, una vez que tú ya hayas estudiado, ya te hayas preparado, tomes ese libro y lo trabajes todos los días ejercitando para que estés más preparado. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, yo tengo desde el N4 el N3 y ahora me llega el N5 cuando vaya a buscar los 4 libros. Que el N5 es para trabajar en la página. Bien. Y poder ayudar. De hecho, el CD que trae eso es simplemente la parte auditiva del examen. Claro. No trae nada extra, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, otra serie que tengo acá y que acá no ha enganchado, de hecho, solamente una persona ha comprado pero que en otros países, por ejemplo en Vietnam, que es un país muy, muy asiduo consumidor de lengua japonesa, por una cuestión laboral, pues mucha gente de Vietnam se va al Japón a trabajar, ¿ya? Son los Marugoto Masta, estoy leyendo directamente ya que aquí, bueno, el que traje aquí fue el Bunpo, ¿ya? Y lo bueno de este libro es que hace un análisis súper gráfico, toma una oración cualquiera y muestra, por ejemplo, este es el complemento directo y por qué es el complemento directo, entonces lo trabaja, por ejemplo, con el por qué la tal partícula aquí hace que este sea el complemento directo y cosas así, ¿ya? Y por ejemplo, los puntos gramaticales los divide en base al examen. ¿Cómo entrarían en el examen? ¿Ya? Así que muy, muy interesante. Es sumamente interesante lo que nos plantea Juan, y yo creo que tenemos que seguir dándole a eso. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Roberto Gonzalo. Sí. Ya no te vamos a soltar, Juan. Tenemos cualquier segunda parte prometida. Mitología, literatura, ahora con modo kanji. Tenemos la agenda completa. Oye, estamos, yo creo, con Robertito Gonzalo, tenemos que ver el tema de las recomendaciones. Ahí también Juan nos tiene que dar alguna recomendación. Y por supuesto. Vamos entonces con la promoción para iniciar el tema de la recomendación. Ya, póngale nomás. Démosle nomás con la recomendación de Pronihon. Bonyari. Bonyari es una historia que consiste en contar la vida de Aiko, una chica de campo la cual va a ser inscrita en una de las academias más prestigiosas de todo el mundo. Ella espera cumplir sus sueños, metas y ambiciones, pero se dará cuenta de que no todo es lo que parece. ¿Qué pasará cuando choque con la realidad? ¿Quién es el curioso amigo que la acompaña? ¿Qué esperan los padres de Aiko al mandarla a esa academia para la que quizás no esté preparada? Bonyari, el manga promocionado por Pronihon. Busca a Bonyari en @bonyari.oficial en Instagram y bonyari.cl en la web oficial del manga. With English Translation está el capítulo 1 en la página oficial de Bonyari, bonyari.cl. Es la recomendación principal de Pronihon para este podcast, Roberto. Creo que está sin micrófono. Yo creo que este es el chascarro que no esperaba. Este es el chascarro de... Mira, podréis seguir hablando, Podréis seguir hablando, Roberto. Vamos a esperar a que pueda apretar. Se dio cuenta. ¿Cierto? Esto es lo que pasa, ¿ya? Esto es lo que pasa, siempre me pasa. Siempre lo que pasa. Ya, nosotros podríamos haber seguido hablando.
Roberto, No, yo creo lo que... que Recomendaciones, decía. entonces. Sí, pasemos a las recomendaciones y reitero, no se pierdan el primer capítulo porque está buenísimo, así que vayan ahí a bonyari.cl para que lo lean. Oye, comencemos entonces, como mencionaste, con las recomendaciones. No sé si te gustaría comenzar, Juan. Ya, sí, por supuesto. Para finalizar el punto anterior y para el Kanken, por ejemplo, me gusta trabajar con el Stepbook, que son los libros oficiales del Kanken, de la que se promocionan en el Japón, ya los trabajan allá a nivel colegio, etcétera. Así que son los libros Espérate, Kanken. ese Stepbook es el... Los amarillitos con animales. Los amarillitos con rojo. rojito, claro. Ya, donde Los aparece el Stepbook. gatito, donde aparece el buito. Exacto, el conejito, ya, exacto. Sí, Ya, es por que ejemplo, cuando yo lo identifico por eso. Yo rendí el nivel 9, yo fui a darlo ya al colegio Japón, por ejemplo, yo era el único adulto, estaban puros enanos al lado mío rendiendo el nivel, por ejemplo. Eso pasa. Pero Te miran raro. Te miran ¿sabes que raro. no me pasó eso? No me pasó eso porque intenté hablar japonés con ellos y bueno, entre una mezcla entre japonés, inglés, español, así que fue muy, muy amable, fueron muy amables todo en general, así que y pasé el examen, así que pasé el nivel 9, ahora estoy dándole duro al nivel 8, así que El nivel 9, ¿cuánto contiene? ¿Cuántos kanji contiene? 160. Ya, y eso es equivalente al N4. N4, claro. Claro. Pero no te olvides que todo esto funciona en una especie en una suerte de reciclaje. No es que son 160 aislados, sino que con los 80 anteriores del nivel 10. Exacto. Entonces tú ves la oración, entonces te aparecen kanji del nivel 10. Ya, así que Exacto, siempre sí. me gusta aclarar eso con la gente porque Sí. he Son 160 percibido más que la 80 gente- entonces. Claro, eso, he percibido que la gente piensa que parte de 160 de cero, no. Sí, Ahí- es como el meme típico. Yo vi un meme de los Simpsons donde Homero, ¿cierto? Ve una montañita y mira, ese es los kanji del N5. Ah, mira, la que está al lado es el kanji del N4. Aparece un medio Everest, ¿cierto? Y después aparece el N3 y el N2, que también son gigantescos, y al lado aparece el N5 así chiquitito. Y es por eso. Pero sabes que si tú te metes con el Kanken, por ejemplo, no se te hace tan cuesta arriba. No se te hace cuesta arriba claro. meterte en el mundo del kanji, ya en el modo kanji, como digo. Sí. En modo kanji, porque En modo kanji. me he dado cuenta, esa es una de las cosas que he percibido a través de los años, que existe ese mito de mirarlos casi como lejanamente y con miedo. Y sabes que si tú, japonés tiene hiragana, katakana, kanji, y hiromaji ahí como invitado de piedra. Y ese es japonés, entonces lo que era o no, la persona que estudia japonés va a tener que ver kanji, entonces no hay que tenerle miedo, No, tienes que adentrarte en el kanji, ya, y en forma paulatina, y los vas a adquirir. Ya, Exacto. entonces, por ejemplo, cuando cuando fui a dar el examen, no me sentí nunca como en pollo en corral ajeno, porque me recibieron bien, el examen era exactamente lo que yo me había preparado, ya, y no era nada ajeno que lo que yo había hecho ya, por ejemplo, con el Mino no Nihongo. Exacto. ¿Sí? Y las oraciones, claro, las oraciones son diferentes porque son oraciones orientadas para japonés. No es una oración de Mina no Nihongo, no está el Maiko Mira. Claro. Ya, por ejemplo. No, ese es un maestro, weón. ¿Cierto? Está a otro nivel. Vamos con mi recomendación. Tengo dos recomendaciones muy buenas, Ya. una en español y otra en japonés. La en español se llama Japonés Online. No sé si voy a enviar el link en el chat para que ustedes lo puedan Sí, compartir. y así Gonzalo puede colocarlo Sí, en la recomendación. esta es de muy Spotify. buena, por ejemplo, que es la que estaba usando estos días atrás para ver algunos temas, por ejemplo, cuando estoy peleando con algún punto gramatical, alguna partícula, ¿ya? Tienen el kanji del día, por ejemplo, el verbo del día, y bueno, y si ustedes bajan, tienen las categorías de la página, ¿ya? Y bastante bueno, la presentación muy, muy suave, muy dócil, ya nada complicado, tiene lecciones arriba de las pestañitas, lecciones, verbos, kanji y diccionario. El diccionario es súper bueno. Ya si lo comparamos con algunos que están un poco como el Yicho, por ejemplo, este lo sigue muy atrasito, el Claro. diccionario online, ¿ya? Buenísimo. En español. Ya. Y en japonés tengo este que se llama el kanji jiten non, nuevamente, que cada vez que tengo dudas de un trazo, por ejemplo, de dónde va el trazo, o alguna lectura, un onyomi, un kunyomi, por ejemplo, Ya. que es en la página oficial, para quienes están estudiando para el Kanken. Sí, específicamente. mira, ahí Gonzalo va a ver el chat para poder poner la Ahí recomendación. los compartí, que son dos páginas que yo constantemente estoy visitándolas y trabajando con ellas. Mira qué buena. Mira qué buenas.
Esas son mis recomendaciones. Las recomendaciones de Juan. Oye, increíbles las recomendaciones de Juan. Yo no tenía, yo me basaba en puro Gillo nomás. Gillo.org y Aguante, Gillo. y aguante Sí, Gillo y Gillo, muy estamos. bueno, no. Sí. Pero por ejemplo, si tú ves los kanji acá, incluso se pueden descargar los kanji. Yo los tengo descargados, por ejemplo, por nivel. Ah, maravilloso. Me di ese trabajo, de hecho, es muy lento. Pero no me gusta lo de Gillo, por ejemplo, porque parece que lo escribieron con un lápiz para de esos de lettering que tienen corte en 45 grados. Exacto. Muy feo. Exacto, no se ve si hay. No se ve natural eso. Sí, no es Tomare ni Ejaner uno, no es. No, ninguno de esos, no se percibe muy bien eso. No. Sí. Gonzalito, recomendaciones. Roberto, Robertito. Ya, Roberto. Ya. Oye, yo tengo 3 cositas, ¿ya? La primera es que no se pierdan la playlist de Pronijón, que está con la música que hemos comentado, ¿ya? Bueno. Así que no se la tienen que perder. Además que ahora doy 2 recomendaciones que se van también a esa playlist. Que se van a sumar. Así que va creciendo para que nuestros seguidores y nosotros nos conectemos a través de la música y comprendamos un poquitito más a través de ello. Entonces las recomendaciones que tengo son 2 canciones de Bradio. No sé si conocen la banda Bradio. Por supuesto. Y las canciones. No todavía, pero ahora que la estás recomendando. Mira, el vocalista es muy parecido a Gonzalo sin barba. Es un tipo muy guapo. Pero es fenomenal. Un rompecorazones. Sí, Sí. Buena Oye, cepa. yo no sabía que esta canción era de un anime, ¿ya? Que se llama Flyers, de Bradio, Flyers. No tenía idea que era un anime, ¿ya? O sea, me van a perdonar, a lo mejor me van a odiar algunos seguidores, pero yo soy malito para ver animes, no veo mucho. No, ya, está bien. Veo, pero hasta ahí nomás, no mucho. Y claro, Flyers es una canción de un anime. Buenísima, ¿ya? Everybody puts your hands up. Buenísima esa parte del. Sí. Y la otra es Chocolate Flavor, ¿ya? Oye, pero Sabor estáis dando chocolate. puros clásicos, po, viejo. Esos son los clásicos. Esos son los clásicos de Brad. Oye. Hay otra canción buena que se llama Shiawase. Oye, yo esta semana, que es la última. Hablando de clásicos, yo esta semana uno de mis compradores me recomendó a Yamashita Tatsuro. ¿Ya? Tatsuro. Oye, ahí retrocedimos como 20, 25 y 30 años atrás. Ese grupo de riesgo, pues, Juan. Oye, y con el tema Follow Me, y he andado pegado toda la semana con el Follow Me. Ahí se lo voy a compartir a... Oye, son del 53, no quería decirlo, pero es del 53 la banda. Oye, jubilación. Esa aseguradora, viejo. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon con algo? Se cayó el carnet, weón. ¿A quién se le cayó? ¿A quién se le cayó el carnet? No, a la persona que le recomendó a Juan. Ya, muy bien. Sí, pues. Ahí está mejor. Sí, pues, sí, ¿para qué? Oye, sí, ubícate. Oye, entonces, Flyers, sí, y Chocolate Flavor de Bradio. Sí, yo se las recomiendo. De hecho, las conocí a través de una playlist que sigo que abarca mucha música, de tener yo creo que más de 400 canciones. Tiene muchísimo. Y las conocí ahí, así que pedazo de música para escucharle incluso cuando estás leyendo, como por ejemplo el libro de Carlos, que lo puedes ahí leer mientras escuchas la música. Oye, me van a perdonar, quiero añadir otra cosita. Propaganda al libro de Carlos, pero de otra manera. Si tú lees el libro de Carlos, vas a conseguir algo que no todos los libros consiguen, ¿ya? Y es que cuando tú lees el libro, ¿ya? Introducción a la historia del Japón, te sumerges en ella y te transforma en un personaje más. Es como si tú estuvieras de pie viendo, por decirlo de una manera, una película y viendo todo lo que sucede, que se narra a través del libro. Y esos libros que consiguen eso son pocos, ¿ya? Yo lo he conseguido con 2 libros, que es, el de Carlos y el de It, ¿ya? El payaso asesino Pennywise. Con esos 2 libros me he conseguido como ser parte, ¿cierto? Un integrante más en la lectura. Así que... Oye, pero qué maravillosa reseña. Buenísimo. Sí, oye, Gracias, pero no porque tú seas parte de Pronijón. Pero Gonzalo, eso es lo que transmite un libro.
¿Eso es lo que transmite un libro, Gonzalo? O sea, perdón, No, Carlos. Eso es lo que transmite en un libro. O sea, si Carlos, Roberto está diciendo eso, es porque eso es lo que le transmitió, así que no te sientas. No, es porque el libro es bueno. Nada. Ahí está. Ya. Que es bueno, es bueno. Sí. Oye, Bueno, Gonzalito, ¿tenéis recomendaciones? Sí, Oye. no, pero primero quiero dar las gracias a este podcast porque te acordás que hace unos episodios pasados yo comenté que estaba jugando cartitas Final Fantasy y nadie Sí. jugaba conmigo. Sí. Ya, pues resulta que me habló un tipo que escuchó el podcast, pues, weón. ¡Maravilloso! Y también jugaron cartas. Oye, pero esta comunidad, Agradecido. Sí, Qué no, buena, qué buena, qué buena. esta comunidad de Qué linda Prolijón, comunidad, weón. ¿cierto? Qué Así que bonita no, comunidad. arriba no. Eternamente agradecido con Pronijón. sí, pero qué bonita comunidad. Yo voy a decir, yo juego cartas Pokémon. No he jugado con nadie en 2 años, porque los alumnos con los cuales yo jugué ya se salieron de cuarto. Entonces yo no tengo nadie con qué jugar. Yo que también quiero jugar Pokémon. Ya, eso, gracias. Ya va a llegar Ahí pasó el aviso. Paso el aviso. Pasó el aviso, Carlos. Oye, pero qué maravilloso. Mira, Roberto me ha sacado una lágrima de emoción. Es la mejor reseña que me... Y Juan, es cierto que un buen libro te tiene que transmitir eso. Pero en ese sentido es muy lindo que la gente lo manifieste, que lo divulgue. Y en ese sentido ahí ya... yo quiero ser muy, muy agradecido también de Roberto y de los chiquillos de Pronijón que me han ayudado mucho a poder difundir el libro. Sí. Y también, Gonzalito, oye, maravilloso que haya gente que juegue lo mismo que tú y que puedan conectarse y hacer un Zoom ahí, un Meet para jugar cartas y Sí. Maravilloso. Bueno, Oye, sí, oye, Continuamos con las recomendaciones. tengo varias recomendaciones. Pero falta Gonzalo. ¿Tenía uno, no? Ah, ya, dale. Sí, ese era el paréntesis. Perdón. No, Ya. no, y el tema, quiero recomendar una canción también, pero creo que no está en Spotify. En realidad no la he encontrado. Y si está, son puros covers. Que es un tema que se llama Plastic Love de María Takeuchi. Igual también es viejito, pero es temazo. Oye, sí está en Spotify. Pero el original o no? Porque El original. El original, si yo lo escucho ahí cuando me pongo a trabajar acá, pongo la música. Búscalo en katakana. Sí, no, y ahí yo te lo mando porque yo lo tengo en la playlist. Así que póngalo ese tema. Claro. Oye, la primera. Ya. Sí, maravilloso. La recomendación ahí de Gonzalito. Oye, yo tengo varias recomendaciones, pero chiquititas, cortitas. La primera, el playlist de Pronijón. Maravilloso playlist. O sea, yo me cautivé completamente con eso. Está Cubism, está Forest Band, ¿cierto? La Jazz Forest Band. O sea, hay un montón de estilos musicales en ese playlist que está muy buena. Sigan esa playlist de Pronijón. Lo otro, Juan, después me das tus datos internos y debo reconocer que hay un libro para ti, Juan. Hay un libro para ti, Juan. Por favor, oye, dame tus datos por interno y va a llegar un libro a tu casa. oh, gracias. Te pasaste, Carlos. En ese sentido, sí, es el regalo, ¿cierto? De parte también de Pronijón para Juan, también agradeciéndote en virtud también de todas las labores que tú haces con este proyecto tan lindo que es Modo Kanji. Oye, chicos, estoy súper emocionado, en serio. No, estoy súper emocionado. No regularmente recibo presentes y cosas así. Pero es que así es Pronijón, po, viejo. O sea, tú sabes. Oye. Disculpa que lo interrumpa en este momento tan emotivo, pero dejar propuesto acá, grabado para que se escuche en Spotify, en Spotify y en YouTube. A ver. Julie no está, pero Carlos confirmó que el libro se va a donde Julie, ya le va a llegar. Entonces sí. Yo propongo que en un promedio de un mes, aproximadamente 1 o 2 meses, hagamos una reseña del libro, conversemos del libro, pero ya estando informados. Entonces está Juan, está Julie, Gonzalo, Carlos y yo presentes y conversamos netamente del libro y narramos de eso.
Y de hecho, siguiendo la teleserie de la Yuli, yo conseguí a alguien que fuera al Olimpo a dejarle el libro, ¿ya? Así que yo conseguí a alguien que, sí, porque nadie iba, pues, viejo, ni Chile Express iba, pues. Entonces, vamos, ya, así que, y sí, pues no, está más cerca de los Andes que de Santiago, pues, viejo. Entonces, al final ya, me conseguí a alguien, ¿cierto? Van a ir la próxima semana, así que Yuli, cuando escuche esto, va a tener el libro en tus manos. Eso, ya ese es un paréntesis. Bien. La otra recomendación que yo tengo, música nueva. Ustedes recomendaron temazos, no es para qué. Recordar, sí, yo en noviembre voy a hacer un especial de Nico Touch The Walls, ya que cumple un año en noviembre cumple un año de su separación del grupo, luego de 15 años de un estupendo trabajo. Eso lo dejamos ya anotado para noviembre. Y la otra recomendación que tengo es Decadence. Terminó ya el capítulo 12, está increíble, terminó todo ya. Para mí el mejor anime del año, el mejor anime de la temporada. Tienen que verlo, es maravilloso. No voy a decir nada más porque no quiero spoilear, pero en mi pieza empezó a llover cuando terminó la serie. O sea, eso es muy buena. Yo la revisto entera toda, es muy linda. Es muy linda. Así que eso, chiquillos. Robertito. Oye, Juan, te quiero dar las gracias por esta participación. Salió buenísimo el podcast, como siempre ahí compartiendo las risas, todo el condoro que nos falta, ¿cierto? El chascarro. Pero se pasa bien. Tenemos entonces 2 compromisos grabados, ¿cierto? Uno es la charla donde Juan... Sí, es que igual hay otra agenda que la gente no ha visto, pero se vienen hartas cositas. Sí. Pero ahora, claro, dejamos a mano el tema de introducción a la historia del Japón para que lo conversemos entre todos, lo analicemos el libro y también que, va a estar Juan presente, sí. ¿Cierto? Oye, hay otra cosa, Roberto. Se nos olvidó decir algo. El 3 de octubre a las 19:30, el 3 de octubre a las 19:30 está la charla de espías japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Charla exclusiva de Pronijón. Si quieren estar en esa charla, tienen que mandar un DM a @Pronijón y Pronijón le va a dar los datos de la inscripción de esa charla, que va a ser vía Zoom, 3 de octubre a las 19:30 hora de Chile. Vean el uso horario que tienen en sus respectivos países los amigos latinoamericanos, se pueden incluir de igual manera. Manden un DM a Pronijón y les van a dar todos los datos en exclusiva. Oye, contenido de calidad por parte de Pronijón. Pronijón se asegura de que el contenido que entregue sea de primera categoría, así que no se la pueden perder. Por supuesto. No es un Frankenstein. Oye, claro. No un Frankenstein, sino que conciso acá el hombre Carlos acá. Por su Oye, reitero el agradecimiento, Juan. Nos estaremos viendo pronto en otro podcast. Ya se vienen hartas cositas, sabes que cuenta con nuestro apoyo. Y nada, no tengo nada más que agregar. Reiterar nuevamente el agradecimiento y nos estaremos ya viendo pronto. ¿Algo más que agregar por parte de ustedes? Bueno, yo en realidad quería decir algo. Disculpen que tomé la palabra, Carlos y Gonzalo. Sí, no, dale. Quiero agradecer en realidad a ustedes. Yo primera vez que hago esto, primera vez que participo en algo así. De hecho, todavía estoy nervioso. Estuve todo el día hoy día pensando, vi la hoja que me mandó Carlos, yo creo unas 120 veces y me quedo corto. ¿Ya? Y repasando qué decir, qué no decir, pero no en el sentido para elaborar una respuesta, sino porque quería que primero sonar natural y segundo que realmente quiénes somos, pero de una forma honesta. Eso es lo que yo quería hacer. ¿Ya? Y sin ir, antes de irme quiero decir una cosa. Conversar con ustedes, a veces me siento súper como fuera de lugar. Por ejemplo, ustedes hablan de Spotify ahora. Por ejemplo, yo nunca he ocupado Spotify. Conozco el icono del app, nunca lo he usado, por ejemplo. Pero muchísima gente habla de Spotify. Ya, por ejemplo, como no veo anime, ustedes nombran varios anime y para mí es como casi como hablan en alemán. Entonces digo, debería empezar a meterme. Aquí voy a abrir un poco del baúl de modo kanji. Por ejemplo, una vez intenté ver Conan.
¿ya? Duré un capítulo, ¿ya? El japonés con subtítulos en inglés fue el que encontré. Duré un capítulo no porque no me gustó, sino que básicamente porque tengo otras actividades, ¿ya? Entonces no me he sentado, todavía no me ha pasado que me siento ya hoy día voy a dedicarme a ver anime. Pero creo que lo dejé ahí pendiente. Lo de Conan me gustó el capítulo que vi, ¿ya? Pero no sé si deberían, ¿qué dicen ustedes? ¿Deberían meterme más en el mundo del anime o no? Mira, de manera cortita, yo diría que depende de los gustos de cada persona. Como yo confesé hace unos minutitos atrás, sí. Yo veo muy poco anime. Ya, mi área es más que nada el tema de la música o leer manga. Yeah. Pero ver anime no me gusta mucho, la verdad. Son caminos. Yo soy más de manga también. Entonces, claro. De manga. Por ahí lo mismo. Por ejemplo, pero mira, si te vamos a mandar la playlist para que escuches. Sí, es un tema muy recurrente. Por ejemplo, Gonzalo es más de manga. Roberto es de idioma. Yo soy de anime. Y los tres tenemos el común de que nos gusta el japonés. Sí. Entonces no es necesario, a mi modo de ver, yo que soy producto del Cool Japan, no es necesario ver anime o no es necesario ser fanático del anime para poder entender el japonés. Yo creo que cada uno tiene su propia esencia. Lo más probable es que a ti te guste la historia o te guste la literatura en japonés y tú puedas aprender a partir de ese fenómeno, pero no necesariamente del anime o del manga, que es lo que comúnmente los chiquillos consumen. Y te lo digo así como parte del Cool Japan y como parte... a mí me encanta el anime, me encanta el manga, me encanta la música, pero porque yo aprendí japonés o me interioricé con el japonés a partir de ese fenómeno. ¿Cachai? Ok. Pero en realidad y eso podemos dejarlo para otro podcast, ¿eh? Sí. Muy buen tema, muy buen tema. Hoy estamos listos. Estamos bien, porque si no nos vamos a alargar mucho. Sí. No, ya está bien. Ya, chicos, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en la siguiente sesión, que se viene muy buena. Ya van a saber de qué es. Nos vemos. Muchas gracias, Juan. Muy bien todos. Bien. Ya, chicos, gracias. Chao, Gonzalo. Chao, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Chao, que estés bien. Chao, Carlos. Chao, Gonzalo. Chao. Chao. Chao.